Un saludo muy cordial. Queremos presentarles una reflexión más que tiene el siguiente título: Prosigo a la meta. Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a hablar del apóstol Pablo. El fin de la vida del apóstol fue que él anhelaba participar de los padecimientos de Cristo y llegar a ser como él en su muerte. Y la verdad es que padeció mucho el apóstol. El libro Hechos de los Apóstoles nos narra numerosas oportunidades en que fue prisionero, azotado atrozmente, sufriendo atentados contra su vida reiteradamente, por los judíos, luego también por los romanos, y culminó su existencia con su decapitación en la cárcel romana, acto final de su vida que no se escribió en el Nuevo Testamento, pero que figura en la historia, en la tradición cristiana. Pablo estaba consciente de la meta que le esperaba, y él se mantenía soportando las pruebas y la incomprensión de creyentes que envidiaban su sabiduría y su calidad espiritual, personas que ambicionaban los liderazgos, que querían reconocimiento de la enseñanza que tenía el apóstol en las iglesias del primer siglo. Muchas veces enfermo, en otras huyendo de los enemigos, sorteando dificultades que le afectaban por la falta de contribuciones que sostuvieran dignamente su ministerio. Pero nada de eso le hacía mella. Su carácter resuelto, firme, con una fe generada poderosamente de estar asido totalmente a Cristo. Todos tenemos que reflexionar sobre la meta que nos corresponde transitar en esta tierra. Nada ni nadie tendría que apartarnos de las virtudes que el apóstol Pablo nos muestra en sus cartas, las que envió a las iglesias y también a algunos hermanos. Tenemos que proseguir a la meta del supremo llamamiento, tal como lo señala Pablo, que en su segunda carta a Timoteo manifiesta que el Señor le tiene guardada la corona de justicia, galardón de todos los que aman su venida. Es la esperanza que nos asiste, que nos prepara para el día que seamos llamados a su santa presencia. Imponernos de lo sacrificado que fue vivir en el primer siglo para los creyentes en Cristo nos hace reflexionar en la laxitud que suele abundar en el cristianismo actual. Pero hay lugares de excepción que obligan a la iglesia a combatir con todas sus fuerzas y fe, defendiendo su derecho a existir en las naciones que odian a Cristo y a sus seguidores. Es especialmente enemigo de Jesucristo, y gran número de sus fieles considera que quitar la vida de los cristianos es una señal de agrado para su Dios Alá y su profeta Mahoma. Desde luego hay excepciones donde se aceptan los discípulos del Señor Jesús, pero no hay igualdad para lo que ellos reciben en nuestro continente. Aquí se están construyendo grandes mezquitas y tienen toda libertad para exponer sus creencias. Lo que el Islam está haciendo es un movimiento poderoso de interferencia contra la fe cristiana en nuestros propios países. Los beneficios de la democracia están a disposición de ideas políticas, culturas y religiones extrañas que lejos de ayudar a la paz y a la buena voluntad humana, la destruyen. Es lo que estamos viendo en países europeos, que están siendo acosados por exaltados que no trepidan en dar su vida para imponer su religión. Los suicidas que portan explosivos para asesinar, para destruir templos cristianos, demuestran las enormes diferencias de esta gente con lo que es el amor de Jesucristo. La muerte de miles y miles de cristianos que dieron su vida no fue para quitarle la vida a los enemigos. Los mártires de la fe cristiana imitaron a su maravilloso mentor, Jesús, el Cristo, el ungido de Dios, que ofrendó su existencia como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La iglesia, sus hijos, sus discípulos, sus siervos, se entregan a su santo amor. Pablo, el apóstol, sabía que iba a morir por obra de los romanos. Incluso antes de eso estaba dispuesto a morir por la maldad de los judíos que se oponían a su predicación, al llamado que él siempre hacía a que creyeran en Jesús. La historia dice que fue decapitado y él lo hizo entregado al amor de Cristo por todo que el Señor le había dado. La muerte del cristiano es para ir a la gloria eterna.
Preparémonos para verlo a Él y al grandioso Señor nuestro allá, en su reino celestial. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, dice Pablo en 2 Timoteo 4:8. Dios te bendiga.